Hola, he decidido ir de viaje a las Islas Galápagos en Ecuador y les voy a hablar de mi plan de viaje para esta semana de vacaciones. Escogí este lugar porque es muy bonito, original, tienes muchos animales raros y que me gustaría visitarlo algún día. Este, pa- este país es en Sudamérica, al oeste de Colombia y al norte de Perú. Las Islas Galápagos son a casi 1000 kilómetros de la costa del Ecuador, en el Océano Pacífico. El dólar estadounidense es la moneda utilizada. La equivalencia actual es de 1.39 por un dólar canadiense. Esto significa que un dólar canadiense vale aproximadamente 1.39 dólares estadounidenses. Los platos típicos en Ecuador son el ceviche y está compuesto por mariscos como camarones, pescado o pulpo marinados en limón, acompañados de cebolla, tomate y cilantro. Se sirve frío. El arroz con mariscos es un plato donde el arroz se cocina con mariscos como camarones, almejas y calamares especiales y verdura. El enconcado de pescado o camarón es un plato donde el pescado o los camarones se cocinan en una salsa cremosa de leche de coco servido con arroz blanco. La langosta es una langosta asada servida con limón verde. El bolón de verde es una bola de plátano verde machacado mezclado con queso o chicharrón y el cerdo frío. Las empanadas son pasteles rellenos de queso, carne o mariscos. La sopa de pescado es una sopa típica de pescado preparada con verduras y hierbas. La llegada al aeropuerto de Santa Cruz se realiza un traslado hacia Puerto Ayora que dura aproximadamente 45 minutos en taxi. Al llegar, se procede a la instalación en el hotel, donde podrás descansar y acomodarte. En la tarde se visita el Centro de Investigación Charles Darwin, un lugar emblemático para conocer la flora y fauna de las Islas Galápagos. Luego se disfruta de un paseo por la playa de Tortuguabe, famosa por su belleza natural. Al caer de la noche, se cena en un restaurante local donde podrás probar la gastronomía típica de la región. Al día siguiente, se toma el ferry desde Puerto Ayora hacia la isla Isabela, un trayecto que aproximadamente 2 horas. Al llegar a Isabela, se inicia la visita a las lagunas de los humedales, un lugar ideal para observar la fauna local, y al Wall of Tears, una histórica muralla construida por prisioneros. En la tarde se disfruta de un tiempo en la playa de Concha de Perla, donde se puede nadar y observar los animales marinos en su hábitat natural. Luego, por la tarde, se regresa en ferry en la isla de Santa Cruz. Al día siguiente, se realiza una excursión en barco a la isla Seymour Norte, un lugar ideal para observar diversas especies de aves como los piqueros de patas azules, así como iguanas marinas y otros animales fascinantes. En la tarde se tiene la opción de practicar buceo o snorkeling en las aguas cristalinas alrededor de Seymour Norte o Mosquera, donde se pueden ver una gran variedad de vida marina. Después se regresa a Puerto Ayora y se disfruta de una cena en un restaurante, degustando la gastronomía. La noche se pasa a Puerto Ayora. Al día siguiente, se realiza una excursión a la isla Bartolomé, conocida por sus impresionantes paisajes. Se hace una caminata hasta la cima de la isla, desde donde se pueden disfrutar de vistas panorámicas espectaculares. En la tarde se practica snorkeling alrededor de la isla, donde se tiene la oportunidad de nadar con leones marinos y explorar la vibrante vida marina. Al finalizar la actividad, se regresa a Santa Cruz por la tarde. Al día siguiente, se realiza una visita a la reserva El Chato, donde se pueden observar las famosas tortugas gigantes en su hábitat natural. En la tarde, se disfruta de un tiempo en la playa de
Gardner Bay o Lobería, dos lugares perfectos para practicar snorkeling y nadar en leones marinos. Después se tiene la tarde libre en Puerto Ayora para relajarse o explorar la ciudad. La noche se pasa en Puerto Ayora disfrutando de un merecido descanso tras un día lleno de actividad. Al día siguiente se disfruta de un último paseo por la playa de los Perros o de un recorrido final por Puerto Ayora para aprovechar los últimos momentos en este paraíso. Luego se realiza el traslado al aeropuerto de Baltra, que está a aproximadamente 45 minutos en taxi. Finalmente se toma el vuelo de regreso, llevando consigo recuerdos inolvidables de este increíble viaje. Necesito mi pasaporte y mi visa. Las vacunas requeridas son hepatitis A y B, fiebre tifoidea, gripe, tétanos, difteria y sarampión. Mi tiquete de avión tiene 3 escalas. Montreal a las 7 de la mañana, Atlanta a las 15:49 de la tarde, Quito a las 6:55 de la mañana el próximo día y Guayaquil a las 8:30. La llegada del avión a la isla Santa Cruz está prevista para las 9:26. El costo del vuelo de ida y vuelta es de $1,088. La duración total del viaje es de 8 horas y 30 minutos. La fecha de salida es el 30 de junio y el regreso es el 8 de julio. Dura 8 días porque hay un día de viaje. El puerto de embarque es el aeropuerto Pierre-Elliott Trudeau en Montreal. Solo llevaré una mochila porque cuesta menos de moneda. Voy a dormir en el Hotel Palace Galápagos en la isla de Santa Cruz porque tengo wifi y aparcamiento gratuitos. Cuesta $108 por noche y por 7 noches cuesta $756. El clima es cálido, así que hay que llevar ropa corta y cómoda, adecuada para caminar. Necesita de prender un abrigo de lluvia y ropa para una semana. Los más atractivos lugares son la reserva El Chateau por sus tortugas gigantes, la tortuga Bay porque es una de las magníficas playas en el mundo, la caminata en el Sierra Negra, un volcán activo, la laguna El Junco, una única laguna que es muy bonita, y finalmente en el Devil's Crown puedes hacer buceo. Para desplazarme puedo utilizar taxi, autobuses, alquilar bicicletas o caminar. El viaje va a costar aproximadamente $4,000 canadienses. Hay muchas cosas que no debo olvidar para pasar unas buenas vacaciones. Sus cosas son dinero, protector solar, una gorra, una cámara de fotos, un celular con un cargador y mis productos de higiene. Así voy a probar todos los platos típicos, pero los que más quiero probar son las empanadas y los bolones de verde. Como tipos de transporte voy a utilizar los taxis, la bicicleta y la caminata porque son los más económicos. En resumen, las Islas Galápagos son una región del mundo donde se puede descubrir una naturaleza, biodiversidad y especies insospechadas o endémicas de esta zona. Espero tener la oportunidad de ir algún día para caminar por los bosques, nadar con una decena de animales diferentes, probar la comida típica del país y disfrutar en este paraíso. Las cosas que me más gusta en este país son las especies endémicas que puedo encontrar porque sería como una larga búsqueda y al asco. Gracias.